Buenos días, chiquillos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de biología común. Y este video lo que vamos a hacer es practicar, seguir practicando lo que es la materia, ahora ya en general, ya que terminamos todo. La primera parte de la clase vamos a desarrollar la parte común del ensayo del Pedro Valdivia, que es la quinta jornada. Y vamos a desarrollar y analizar las preguntas de la quinta jornada de la 1 a la 18, que son de biología común. El resto de la clase voy a parar la grabación, así que capaz que este igual sea un video cortito para YouTube, porque nos vamos a quedar haciendo ejercicios, y como yo ya dije en el video anterior y lo dejé ahí en la descripción, estamos haciendo ejercicios aparte que no se graban ni se publican a YouTube, así que lo ideal es que vengan a las clases porque si no se van a perder, porque ese material no se sube. Así que no es por ser pesada, hay otro tema, pero ya la expliqué. Así que eso, la primera parte de la clase vamos a desarrollar esto y hasta aquí se va a quedar YouTube, y luego la segunda parte lamentablemente no lo voy a poder grabar, pero los que se quedan aquí conmigo vamos a hacer otra guía, ¿ya? Así que eso, empecemos. Yo les voy a ir dando entonces unos minutos, un minuto, máximo un minuto y medio para contestar las preguntas. Y les voy a publicar la votación. Así que gente de YouTube ya sabe, si quiere contestar, pausa el video y luego le pone play de nuevo. Bueno. Dice, 1. En un laboratorio se trabaja con un cultivo de células de ratón y experimentalmente se utilizan dos fármacos. El primero inactiva el aparato de Golgi y el segundo los centriolos. Eso es dato de importancia. Que el primer fármaco va a inactivar el aparato de Golgi y el segundo fármaco inactiva los centriolos. Y me pregunta, ¿qué consecuencia directa va a provocar la inactivación de estas estructuras celulares? Y ojo ahí, consecuencia directa, o sea, la más próxima, no a la larga, ¿ya? Y bueno, aquí la ausencia de lípidos no, porque quien sintetiza lípidos lo hace el retículo endoplasmático liso. Igual uno podría decir que se utilizan lípidos para formar las glicoproteínas, pero ya eso no es tan directo, ¿ya? Y bueno, por último, si no saben con uno, lo pueden ver en el otro. Y en el otro dice ausencia de cilios. ¿Qué hacen los centriolos? Mejor veámoslo así. Los centriolos, su función es, tiene relación con lo que es el uso mitótico. Los centriolos están encargados entonces de organizar el uso mitótico. Y el aparato de Golgi tenía múltiples funciones, pero la más importante del centriolo es el uso mitótico, así que yo puedo responder viendo el aparato de Golgi o más fácil, solamente viendo los centriolos y vea la que menciona el uso mitótico. La única que menciona el uso mitótico es la E, y justo esa es la correcta. Revisemos la parte que dice inactivación por parte del aparato de Golgi. Recordemos que el aparato de Golgi tenía múltiples funciones, y una, además de empaquetar y transformar o modificar proteínas y lípidos, aparte de esa función, el aparato de Golgi daba origen a los lisosomas. Y es una función muy importante. Uno normalmente piensa solamente que el aparato de Golgi se encarga de empaquetar, pero no, también se encarga de crear los lisosomas. Entonces, si yo inactivo el aparato de Golgi, va a haber una ausencia de lisosomas, ¿ya? Y si yo inactivo los centriolos están encargados de formar el uso mitótico, entonces si los centriolos lo inactivo, no va a haber uso mitótico. Entonces, por eso la respuesta correcta era la letra E, como respondió la mayoría, así que muy bien. Ya, ¿por qué no podía ser la D, que era la segunda más votada? Porque la ausencia de proteínas, y esto recuérdelo bien, las proteínas son sintetizadas o son formadas por los ribosomas, y podríamos también asociarle la función al retículo endoplasmático rugoso, pero solamente porque hay ribosomas ahí. Pero la síntesis de proteína es por ribosomas, ¿ya? El aparato de Golgi lo que hace es empaquetarlas, modificarlas y enviarlas a otras partes, no hacerlas, ¿ya? Así que la D, mal. Y los centriolos no se encargan de la síntesis de ADN, ¿ya? Igual por si acaso, se encargan de la síntesis del uso mitótico.
Así que esa sería la respuesta correcta. Vamos con la letra 2. ¿Alguna duda al primero? ¿No? Perfecto. Cualquier cosa me avisa. Dice, se realiza un estudio que evalúa en qué momento del día ocurre la mayor actividad fotosintética en un tipo de alga presente en las costas de Concepción. Para esto se mide la cantidad de oxígeno presente en el agua durante 24 horas, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces aquí me muestran un gráfico con la concentración del oxígeno, o sea, cuánto oxígeno hay en el agua, y cómo varía su concentración durante las horas del día. Básicamente, eso es lo que nos está mostrando el gráfico. Podemos ver que a primeras horas del día, la concentración de oxígeno no es alta, pero empieza a aumentar. O sea, parte desde bajísimo y aumenta con el paso de las horas, ¿ya? Pero en sí igual es como relativamente bajo. Si nos fijamos en las horas que engloban cerca de las 18 horas, podemos ver que el nivel de oxígeno o la concentración de oxígeno que está disuelto en el agua es alta, es grande. Estamos en el máximo, básicamente. Y luego podemos ver que a medida que aumentan las horas, hasta de no llegar a las 6 de la mañana, disminuye la concentración de oxígeno. Entonces me dicen, de acuerdo a los resultados obtenidos, es correcto inferir que se incorporan bacterias bioluminiscentes. Entonces me preguntan, ¿dónde van a estar como la mayor cantidad de bacterias? ¿O qué tipo de bacterias se va a encontrar dependiendo de la cantidad de oxígeno? Como que a eso al principio me costó entender mucho a qué se refería la pregunta, pero si no me equivoco se refiere a eso. Y bueno, aquí si fuera aeróbica, bueno, aquí me dice bacterias bioluminiscentes aeróbicas, estas se concentran solo en el sector B. Y esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, las bacterias que son de tipo aeróbica son las que necesitan oxígeno para su respiración, básicamente. Entonces, ¿dónde tiene más sentido que existan bacterias aeróbicas? ¿En A, en B o en C? Esa es la pregunta, básicamente. Y donde más se deberían concentrar este tipo de bacterias aeróbicas es en el sector B, porque ahí la concentración de oxígeno es gigante a esa hora del día. En ese sector. Estamos justo en la puntita, entonces la concentración es mayor. Entonces ahí es más, o hace más sentido que existan este tipo de bacterias aeróbicas que utilizan oxígeno, que estén en C o que estén en A, porque tanto en C y en A muestran una disminución de oxígeno, o sea que no hay tanta concentración básicamente, no comparado a B. Entonces no tiene sentido que las aeróbicas estén en A y en C, siendo que no hay tanta cantidad de oxígeno, y por eso en B. Y por eso la respuesta correcta es la A. Ahora veamos cuál fue la siguiente más marcada. La D. Ya dice heterótrofas. Estas se concentran solo en A y en B. Bueno, las bacterias que son heterótrofas, las que son heterótrofas, es que las bacterias que son heterótrofas, no me acuerdo ahora muy bien, pero no, según yo no con eso no podríamos saber si funcionan más con aeróbico o con anaeróbico. O sea, si necesitan oxígeno o no, porque yo puedo tener que es una bacteria anaeróbica que es heterótrofa, como también yo puedo tener una bacteria anaeróbica autótrofa, o puedo tener una bacteria aeróbica heterótrofa, no, ya lo dije, bacteria aeróbica autótrofa o bacteria, ya me enredé, o bacteria eh, aeróbica autótrofa. Creo que lo dije bien o lo repetí, bueno, espero que se entienda el punto. Entonces, como que sea heterótrofo o autótrofo no me permite discriminar si necesita oxígeno o no necesita oxígeno. Ahí queda mejor resumido, básicamente. Entonces, por eso la C y la D no me servían porque no me sirve como discriminador, básicamente.
Eso, que sea aeróbica, recuerden que, los seres vivos que son aeróbicos es que utilizan oxígeno para su metabolismo, básicamente, o para, sí, su metabolismo. Los que son anaeróbicas son los que no necesitan oxígeno para que ocurran todas sus reacciones o para que su metabolismo, etc. Entonces, aeróbica, oxígeno, anaeróbica, no oxígeno. Y bueno, después será la respuesta correcta la A y no las otras. La B dice, anaeróbica, estas se concentran solo en B y en C, y esa estaría mala. Si estamos hablando de anaeróbica, tendrían que estar más en el sector A y C, porque en el A y en el C hay menor cantidad de oxígeno. No me tiene sentido que las anaeróbicas estén en el sector B, si en el B hay mucho oxígeno. ¿Para qué? Si las anaeróbicas no ocupan oxígeno. Entonces, esa era la lógica que había que hacer para contestar este ejercicio. ¿Quedó alguna duda? Me enredé ahí un poco, pero según yo lo sinteticé bien. Ya, voy a pausar la grabación para que hagan los de YouTube la 3. Y si queda alguna duda, me avisan por el chat. Ya. Dice, el siguiente esquema representa diferentes tipos de transporte celular. Tengo el transporte tipo A, B y C, a través de una membrana plasmática. A partir de la información aportada, es correcto afirmar que en el transporte, ya, correcto afirmar, no me está preguntando ni por la falsa ni nada, por si acaso. Entonces, me dice 1, en el transporte C, el soluto se desplaza a favor de la gradiente de concentración. Si nos damos cuenta y analizamos el transporte tipo C, me muestra algo clave, que es que me está indicando que utiliza ATP. El ATP, recordemos que lo utilizamos para, o sea, se requiere para utilizar la energía que tienen sus enlaces. Entonces, si yo requiero una molécula que me dé energía, es porque las moléculas que intentan entrar a la célula o salir, en este caso entrar, van en contra del gradiente de concentración. Piensen que es como si las partículas estuvieran intentando nadar en contra de la corriente. Como van en contra de la corriente, necesitan utilizar energía. Entonces, siempre que vean una proteína que sale con la molécula de ATP, entonces es porque se está tratando de un transporte activo, y el transporte activo va en contra de la gradiente de concentración. Así que la 1 no es, por lo que vamos a las alternativas y tachamos todas las que tengan la letra 1, para que se nos simplifique la vida. Entonces nos quedaríamos solamente con la B y la C, y así descartamos todas las demás. Así que para los que marcaron la D, ahí las descartamos. Luego dice, en el transporte B, el soluto podría ser una molécula con carga. Veamos el transporte B. Si nos damos cuenta, aquí las moléculas también están entrando por una proteína, pero en este caso no se está utilizando una molécula de ATP. Eso significa que es entonces difusión facilitada. ¿Qué significa esto? Que las moléculas son muy grandes o poseen una carga eléctrica, o sea, son iones o son polares. Como tienen carga eléctrica y son más grandes, no pueden llegar y atravesar la membrana, por lo que necesitan de ayuda de una proteína, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo en la B. Así que la 2 estaría correcta, que podría ser una molécula con carga eléctrica, o sea, podría ser un ion perfectamente, ¿ya? Así que la 2 es correcta, así que miren, sin siquiera ver la 3, yo la tacho y ya sacaría que la B es la correcta. Pero veamos también qué dice la 3 para descartarla. Ay, marqué todas. Marqué todas. A ver, dice, ya dice que en A el soluto se moviliza en contra del gradiente de concentración. No, esa nica puede ser. Primero porque no tiene el ATP, segundo porque primero no estamos viendo tampoco proteínas. El tipo de difusión que ocurre en A es el difusión simple, que son moléculas muy pequeñitas, que son moléculas que no poseen carga o son de origen lipídico. Y esas moléculas, recordemos que pueden atravesar los fosfolípidos así como si nada. Los atraviesan. Moléculas pueden ser los gases como dióxido de carbono, oxígeno, vitaminas, todas esas pueden llegar y atravesar la membrana, ¿ya? Y es a favor de la gradiente, no en contra. Así que la respuesta correcta sería solo B, o sea, solo 2, letra B.
Bueno, ¿alguna duda? Siento que lo expliqué excelente, así. No creo que haya dudas. Ya, perfecto. Entonces, la 4. Voy a parar la grabación. Bueno, dice, la bomba sodio-potasio es un sistema proteico que realiza transporte contragradiente de iones. Perdón, no sé, ya, pensé que había un punto, una coma. Ya dice, la bomba sodio-potasio es un sistema proteico que realiza transporte contragradiente de iones de sodio hacia afuera de la célula y de iones de potasio desde el exterior hacia el interior. Y esto es algo muy importante, así que marquémoslo con destacador. Dice que realiza un transporte contragradiente, o sea, que va en contra de la gradiente concentración, de iones de sodio que van desde el interior hacia afuera, y de iones de potasio, que van desde adentro, o sea, desde afuera hacia adentro. Para ello se requiere energía porque va en contra de la concentración, así que se necesita hidrolizar una molécula de ATP para obtener la energía que está en sus enlaces. Luego me dicen, el siguiente modelo ilustra el mecanismo de acción de la bomba sodio-potasio. Y ahí me están mostrando que entran 2 potasios, salen 3 sodios. Para que ocurra ese movimiento, ese transporte, se necesita una molécula de ATP, se rompen los enlaces y ese ATP se transforma en ADP, porque pierde un fosforo. ¿Ya? Entonces luego me dicen, al analizar el mecanismo de acción de la bomba sodio-potasio, además de conocer la forma en que se transportan los iones, es correcto aseverar que... Y aquí me dicen, y esto yo al principio cuando lo hice caí en la misma que la mayoría marcó aquí, que puse que la 1 era falsa. Y ahora leyéndolo me di cuenta que la 1 es verdadera y me dirán, ¿por qué? Porque me dicen que la salida de potasio sería por difusión facilitada. Pero remarquemos ahí la salida de potasio. Yo al principio, cuando desarrollé esta pregunta, dije, no, no es por difusión facilitada, si va en contragradiente, el potasio entra en forma de contragradiente. O sea, si entra en forma de contragradiente, quiere decir que hay menos concentración adentro que afuera. Entonces, por eso necesita energía para entrar. Pero aquí me están hablando de la salida de potasio. Si seguimos con esa lógica, si el potasio quiere salir, entonces lo va a hacer por difusión facilitada, porque va a ir a favor de su gradiente de concentración. Entonces no va a requerir de energía, ya que la mayor concentración de potasio está dentro. Me explico, por si no se entendió todavía. Yo voy a dibujar acá una célula, aquí a mi izquierda. En esta célula le voy a dibujar, ya hagamos que los círculos son los potasios, ¿ya? Entonces aquí van a estar llenos de potasio. Lleno de potasio. Si el potasio quiero que entre, va a tener que ser un transporte activo y va a requerir energía, porque va a ir en contra de la gradiente, porque aquí no hay nada de potasio o hay muy poco, entonces necesito energía para que vaya en contra de la corriente, básicamente. Pero si yo quiero tomar un potasio que estaba acá adentro y sacarlo afuera, afuera hay mayor concentración, entonces no va a ocurrir un transporte activo, va a ocurrir una difusión facilitada. ¿Y por qué difusión facilitada y no difusión simple? Porque estamos hablando de un ion. El ion tiene carga, el potasio es positivo. Así que como es ion, necesita pasar por difusión facilitada. Así que la 1 estaría correcta. ¿Se entendió por qué la 1 es correcta? Que la mayoría puso la D, me incluyo. Yo también ahora que lo estaba revisando, me di cuenta de esa pillería. Así que, ojo ahí, a leer bien. Luego dice, al requerir de ATP, la célula debe poseer mitocondria, eso es correcto. ¿De dónde sacamos el ATP? El ATP se saca de las mitocondrias. Sin mitocondrias no tendría ATP para que funcione este transporte, ¿ya? Así que las dos correctas. Y luego dice, tanto la entrada como salida de ambos iones utilizan proteínas, correcto. En la entrada utilizan esta proteína de transporte activo, que se llama ATPasa, ¿por qué ATPasa? La proteína se llama ATPasa porque rompe el ATP para ocupar la energía. Entonces, sí, para que entren necesitan de la ATPasa, de esta proteína de transporte activo, y para que salgan necesitan difusión facilitada, y la difusión facilitada también requiere de una proteína.
Así que la respuesta correcta sería 1, 2 y 3. ¿Alguna duda? Porque aquí en las votaciones estuvieron peleadas la D y la E. Así que los que marcaron la D, ¿quedó clarito? Buenísima. Ya, perfecto. Pasemos a la 5. Ah, miércoles, ¿qué hice? Ahí está. Ahí está la 5. Ya, está. Voy a pausar la grabación. Bueno. Trini, estoy muteada. Gracias. Siempre lo mismo. Perdón. Ya. Dice, algunos de los alimentos de consumo habitual que contienen componentes beneficiosos para el normal estado de la salud son los tomates, brócoli, zanahoria, ajo, pescados como el jurel, el atún y el salmón. Estudios nutricionales señalan que para el desarrollo normal del sistema nervioso y disminución de enfermedades cardiovasculares en adultos, se requiere una adecuada dosis diaria de ácidos grasos del tipo omega 3. Para satisfacer este requerimiento es importante privilegiar en la alimentación diaria preparaciones que contengan, y bueno, me voy a ir directo a la correcta, que es la letra D, el jurel. El jurel, o bueno, en realidad los pescados son ricos o altos en ácidos grasos y en específico en omega 3. El salmón, el atún, el jurel, el pescado en general son ricos en omega 3. Así que esa era como, había que saberse como biomolécula, en dónde, qué alimentos trae cada biomolécula, cosas así. Así que no olviden que los pescados tienen, son ricos en omega 3. Así que eso, si tienen problemas cardiovasculares o como dice aquí, no lo digo yo, lo dice aquí, consuma más pescado. Bueno, esa era la respuesta correcta, no sé cómo explicarla más, no sé qué tiene el ajo, tampoco sé qué tiene el brócoli, lo único que sabía es que el pescado tiene harto omega 3, entonces tenía que buscar el que tuviera pescado. Esa sería mi explicación, no sabría cómo explicarlo más simple, perdón. La 6. Dice, el siguiente gráfico muestra el efecto de la insulina sobre la concentración de glucosa en las células musculares. O sea, este gráfico me va a decir cómo afecta la insulina en la glucosa, ¿ya? Sí, está medio raro el gráfico, así que vayamos con calma. A mí también al principio me costó. Pero aquí tenemos estas dos, bueno, la línea roja me indica técnicamente cómo afectó la insulina a la glucosa. O sea, técnicamente es la célula muscular con insulina. Y el grupo que dice control son las células musculares o las glucosas que están en las células musculares, pero sin insulina. Esos son los dos tipos diferentes de línea que hay. Entonces, la roja me muestra el efecto cuando está la insulina presente y la verde me muestra el efecto cuando está sin insulina. Entonces, podemos observar que a medir que la que está el control, si nos fijamos solamente en la recta del control, nos podemos dar cuenta que el ingreso de glucosa, porque abajo me muestran cómo está la glucosa de forma extracelular y cada vez que vayamos subiendo la rayita es cómo entra intracelular. Acá lo dice intracelular. Entonces podemos ver que la glucosa en el grupo que es control ingresa súper poco al medio intracelular de la célula. Apenas se eleva. En cambio, si nos fijamos, el que tiene la insulina, podemos ver notoriamente, mucho más que sin insulina, que el ingreso es disparado. Hay mucho más adentro de la célula que afuera de la célula. En cambio, en el control ingresa muy poca glucosa, ¿ya? Eso es lo que podemos interpretar del gráfico. ¿Se entendió?
Esto es importante porque si no se entendió el gráfico es difícil de responder las preguntas. Así que se entendió cómo funciona este gráfico. La línea roja me indicaba cuando está en presencia de insulina y el control es sin presencia de insulina. Entonces, con insulina podemos ver que la glucosa ingresa dentro de la célula así, ¡pum!, gigante. En cambio, si nos fijamos solamente el control, el ingreso de glucosa dentro de la célula es mínimo, muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces, ¿qué podemos inferir o qué podemos señalar de esto? Y la respuesta correcta es la A, que la insulina facilita el transporte de glucosa a través de la membrana de las células musculares. ¿Cómo lo compruebo eso? Que si nosotros vemos el control, si se dan cuenta hay como un poco de inclinación, como que si aumenta, y bueno, aquí también tengo un punto, entonces puede decir que sí entra a la célula, pero no tanto como cuando está la insulina presente. Entonces, esa es una inferencia correcta viendo el gráfico, que la insulina va a facilitar el transporte porque cuando está la insulina presente, el transporte de la glucosa hacia adentro de la célula es gigante. ¿Ya? Entonces, entonces la respuesta correcta era la A. Veamos qué otra marcaron para ver. Ya, bueno, miren, dice, en ausencia de insulina, miren, miren, si no sabían que era en control, leía la alternativa y ahí les decía, porque miren, dicen, en ausencia de insulina, entre paréntesis, control. Entonces, si no sabían que era control, leyendo esa alternativa le podría haber ayudado como, entonces se refiere a esto. Ahí por si acaso. Bueno, entonces dice, en ausencia de insulina, o sea, fijándonos en el control, la concentración de glucosa extracelular permanece a cero. La que permanece a cero es la concentración intracelular. Si vemos por acá, hoy estoy súper derechita. Si vemos acá, la que nos indica la concentración extracelular es en línea horizontal. Entonces va en aumento para allá. Va aumentando. Lo que no pasa es que no sube. Y si no sube, acuérdense que cuando subía era intracelular. Entonces la que es cero es intracelular, pero aquí hay un avance hacia la derecha, y como está avanzando hacia la derecha, solamente aumenta en glucosa extracelular. No sé si se entendió. Entonces, la que se mantiene cero o cerca de cero es la glucosa intracelular, no la glucosa extracelular. ¿Ya? Luego dice, ¿cuál otra marca? Déjenme ver. La D. En el hígado, ya miren, aquí yo siempre, a no ser que me diga, contesta también con tus conocimientos previos, no respondan cosas que no nos muestra el gráfico. A no ser que ahí me diga como responde con conocimientos previos o lo que sabes, porque ahí ya podría meterle cosas que yo sé. Pero si solamente me están diciendo en relación al gráfico, intente no meter cosas que no me muestra el gráfico. Porque aquí, miren, me están hablando del hígado y me están hablando del glucagón. Y en ninguna parte del gráfico o del enunciado me mencionan ni el hígado ni el glucagón. Incluso me hablan de las células musculares, no del hígado. Así que esa eliminada, ¿ya? Así que para la próxima consejo, intenten responder con la información que da el gráfico. A no ser que la pregunta me dicen como, me agreguen como, ya de acuerdo a tus conocimientos previos o lo que ya sabes, ahí sí. Pero no marque hígado y glucagón si no aparece aquí en el gráfico. Y menos porque me están diciendo células musculares, ni siquiera células hepáticas, por ejemplo, ¿ya? Así que ojo con eso. La 7. Bueno, dice, una mujer en edad fértil y que presenta ciclos irregulares, se le mide la concentración de las hormonas hipofisiarias, o sea, la FSH y la LH, durante 2 meses seguidos. Los resultados se muestran en los siguientes gráficos. Y aquí podemos ver que, bueno, el primer mes tuvo la ovulación cerca del día 14, duró 28 días su ciclo. Miento.
No lo sé, ya, no importa. Y en el mes 2 podemos ver que la ovulación está cerca del día 26, o está en el día 26. Lo dice, de acuerdo a la información entregada por los gráficos y sus conocimientos de biología, es correcto aseverar. ¿Ven que aquí me dicen por los gráficos y por los conocimientos de biología? Entonces, como que aquí sí puedo agregarle cosas que ya sé previamente. En el anterior solamente me preguntan en relación al gráfico, entonces ahí como que intentar no meterle tanta, como más cosas. Bueno, entonces, ¿qué puedo aseverar? Y en la 1 me dice, los niveles más altos de estrógeno se encuentran en el mes 1. Y yo este gráfico, la verdad es que este gráfico lo encontré más raro que el anterior, porque si se dan cuenta como que está como muy parecido, pero a la vez no está tan parecido. Como que con número habría quedado más claro, pero si se dan cuenta y yo los pongo así, así bien a la, como ilegal, los niveles máximos de estrógeno están... Porque primero tenemos que saber, perdón, primero tenemos que saber quién secreta el estrógeno. El estrógeno lo secretan las células foliculares a ser estimuladas por FSH. Entonces, entre más FSH haya, más estimulación a los folículos y más estrógeno va a haber. Entonces, para fijarme en la cantidad de estrógeno tenía que ver la FSH. Entonces, si vemos la FSH en el primer mes y en el segundo mes, la diferencia en altura es mínima. Literalmente ahí trace la línea y es como un cachito. Entonces podríamos decir que casi es la misma. Así que por eso no me sirve muy bien para discriminar que uno es más que el otro, la verdad. Así que por eso está mala. Les creo que fuera una diferencia más alta o más notoria, pero aquí esta diferencia no es tan notoria, por lo que la 1 no es. Luego me dice, en ambos meses la fase post-ovulatoria tiene la misma duración. Y eso es correcto, la fase post-ovulación dura 14 días antes de la ovulación. Y si vemos correcto aquí en el mes 1, del 14 al 28 son 14, y del 26 al 40 también son 14. Entonces está correcto, la 2. Le puse una X. Estaba correcto. Ahí está. Está correcta la 2. Y luego me dice 3. Los niveles más altos de progesterona se encuentran en el mes 2. Entonces veamos, midámoslo igual que como hicimos en el otro. Ah, no, este sí que me quedó mal hecho. A ver. Como por acá, no, tampoco. Bueno, igual se alcanza a ver que en el mes 1 hay más LH que en el mes 2, ¿no? Bueno, ahí quedó más o menos parecido. Bueno, ahí trazando esa línea, bueno, igual me quedo un poco más para abajo, pero se puede igual notar que el nivel o el pic de LH es más alto en el mes 1 que en el mes 2, así que la afirmación 3 estaría incorrecta. Ahora, ¿por qué me fijé en la LH? Si me están preguntando por la progesterona, porque tenemos que recordar que la LH va a estimular al cuerpo lúteo para que el cuerpo lúteo libere progesterona. Si disminuyen los niveles de LH, no se va a estimular el cuerpo lúteo, por lo que los niveles de progesterona van a bajar. Si aumenta la LH, aumenta la estimulación y aumenta la progesterona, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, por eso nos fijamos en la LH y la FSH. Ahora, entonces, la 1 no era porque los niveles de diferencia son mínimos entre uno y otro. La 2 está correcta porque podemos ver que son los mismos días. Lo contamos ahí, del 14 al 28, 14, del 26 al 40, 14 también. Y, y la 3 es falsa porque es más alto los niveles de LH en el mes 1 que en el mes 2. Entonces la respuesta correcta sería B, solo 2. ¿Alguna duda, alguna consulta? Bueno. Dice, una mujer sana y en edad fértil tiene ciclos ováricos regulares de 26 días. En el calendario se indican con círculos los días de su último periodo menstrual. Ya. De acuerdo con esta información, ¿en qué fecha es más probable que esta mujer ovule?
Recordemos que los ciclos se cuentan desde el primer día que ocurre la menstruación, o sea, desde el primer día que hay sangre, ahí empieza el ciclo, y termina en el día anterior a que comience la sangre del otro ciclo, ¿ya? Entonces, este ciclo dura, el de esta mujer dura 26 días, entonces tengo que contar, para saber cuándo termina, tengo que contar 26 días desde el primer día que es sangre, ¿ya? ¿Por qué tengo que saber cuándo finaliza? Porque para saber la ovulación necesito contar de atrás hacia adelante o de atrás hacia el comienzo. ¿Por qué? Porque la fase preovulatoria es una fase irregular. Entonces, si yo lo cuento desde donde comienza en adelante, lo más probable es que no me calce, porque en todos cambia, en todos los ciclos cambia, porque es una fase irregular. En cambio, la fase postovulatoria siempre es regular, siempre dura en 14 días para todos los ciclos. Entonces, para tener mayor certeza, se cuenta desde atrás, desde el último día del ciclo hacia el primer día del ciclo. Y por eso necesito averiguar cuándo termina, ¿ya? Entonces, me dice que dura 26 días, y yo tengo que contar aquí 26 días desde donde comienza. Comienza en el día 7, así que sería 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya. Aquí termina el 2, o sea, termina técnicamente el 3, pero como no me aparece, al tiro me sale el 2. Entonces, desde el 2 en adelante, o sea, termina el 2 y el nuevo ciclo comenzaría el 3, o sea, el 3 en este caso abril, entonces el 3 de mayo, técnicamente volvería a sangrar esta mujer y a empezar de nuevo el ciclo. Entonces, el 2 es el último día de mi ciclo, así que desde ahí, contando el 2, empiezo a contar hacia atrás 14 días. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, la ovulación lo más probable es que sea en el día 19. 19 de abril en este caso. ¿Ya? Así se calcula este ciclo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Era la... No, no era la A. Era la B. 19. Me quedo como corrido, perdón. Ah, no, me quedo corrido. Ahí está. 19. ¿Se entendió cómo hacerlo? Sí, la fase postovulatoria siempre dura 14 días después de la ovulación. O sea, tenemos la fase preovulatoria, espérame, ahí está. La fase preovulatoria desde el primer día en donde hay sangre. Luego, la fase preovulatoria termina el día en que se va a ovular. Aquí ovula, por ejemplo. Después de ovular, viene la otra fase, que es la fase postovulatoria. Y la fase post siempre es regular, siempre dura 14 días. La fase pre es irregular. Hasta que el último día termina, aquí termina, y al siguiente mes vuelve a sangrar de nuevo y se reinicia el ciclo. Sangre. Así que así se cuenta, de atrás hacia adelante. Desde el último día, ¿y cómo identifico cuál es el último día? Porque al siguiente vuelve a sangrar. Entonces, en el último día, hacia atrás, 14 días, ahí ovula. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, sigamos con la 9. Bueno, me dice, el esquema representa las dotaciones cromosómicas de células en distintos estadios del ciclo celular. Los símbolos al interior de las células representan cromosomas. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una célula que sea diploide con 12 de ADN? ¿Ya?
Entonces me están pidiendo por una célula que sea 2N2C, básicamente. 2N2C. Para poder responder esta pregunta, lo que yo tengo que hacer es asignar un número hipotético de cromosomas, ¿ya? O sea, un número hipotético de juego de cromosomas. Antes de hacer eso, recordemos un poco qué da cada término. Recordemos que N era un juego de cromosomas. 2N son dos juegos de cromosomas. Hay dos juegos cromosomas. La C es la cantidad de ADN. 2C significa que es la cantidad de ADN pero duplicado, ¿ya? Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es imaginar un juego cromosomático. O sea, yo le asigno un número, y esto es como para que sea más fácil de comprender y elegir cuál es, ¿ya? Entonces yo voy a decir que mi juego cromosomático va a tener 2 cromosomas. O sea, 2 cromosomas son mi juego cromosomático, ¿ya? Si me están pidiendo 2N, eso quiere decir que tengo 2 juegos cromosómicos. Entonces, según matemáticas, si quiero 2 juegos cromosómicos, voy a tener 4 cromosomas en total, ¿ya? Y me están pidiendo que sean... espérenme, déjenme pensar. Entonces, si mi juego cromosomático es 2, si yo quiero una célula que es diploide, entonces tengo que tener 2 juegos cromosomáticos, o sea, en total tengo que tener 4 cromosomas. Así que descarto todas, por ejemplo, las que aquí no tienen 4. Aquí lo hacían con proporción también. Por ejemplo, la E se va, porque hay caleta de cromosomas. La D se va, porque aquí yo solamente tendría un juego cromosomático, teniendo en cuenta el ejemplo que yo hice. Recordemos que un juego cromosomático equivale a 2 cromosomas. En la D tengo 2 cromosomas, entonces eso equivale a un juego cromosomático, y aquí me están preguntando por 2 juegos cromosomáticos, entonces la D se va. ¿Se entendió por qué la D se iba? La A se va porque... no, espérame, todavía no analizo la cantidad de cromatina, pero ahora... y la C también se va porque tengo también solamente un juego cromosomático. Tengo ahí un juego de cromosomas, porque mis juegos de cromosomas valen 2 cromosomas. Entonces aquí yo tendría un juego de cromosomas, pero me piden que sean 2 juegos de cromosomas. En total 4. Así que la C también se elimina. Entonces nos quedamos con la A y con la B. Entonces, déjenme empezar por la cantidad de ADN. Deme un segundo. Ahora sí, que está explicando de nuevo. Y ahora, si nos fijamos en la cantidad de ADN, lo que nos están pidiendo es que yo tenga el doble de juego lo que me está pidiendo aquí, que sea 2C, me está indicando que yo quiero 2 juegos de cromosomas, 2 juegos de cromosomas, pero que cada juego tenga 2 cantidades de ADN, o sea, que solamente hayan 2 moléculas de ADN por juego. Eso es lo que básicamente me dice. O sea, que técnicamente el juego esté compuesto solamente, el juego en total esté compuesto solamente por 2 moléculas de ADN. Si yo tengo entonces que, yo hipotéticamente puse que mi juego tenía 2 cromosomas en total, y me están pidiendo que esos 2 cromosomas, como tengo 2 cromosomas en total, y me están diciendo que solamente ocupe 2 moléculas de ADN, entonces este cromosoma tendría que ser así y así. Porque aquí yo tengo 2 cromosomas, y en total tengo 2C, 2 cantidades de ADN, o 2 cromatinas. Entonces, en este caso, como me están pidiendo el doble de juego de cromosomas, la cantidad de cromatina no cambia. Entonces sería, ahí yo tengo un juego de 2 cromatinas en total, y como me piden 2, tendría que agregarle otro juego con 2 cromatinas en total. Por lo tanto, me quedaría así, que es la B. ¿Por qué la A no es? Porque la A me está mostrando 2 juegos, eso sí cumple, me está mostrando 2 juegos, pero cada juego, en total, en cada juego hay 4 cromatinas. Porque si los vemos por separado, veámoslos por ejemplo aquí. Aquí
Aquí yo tengo, yo dije que mi juego equivalía a 2 cromosomas, y aquí yo tengo 2 cromosomas, entonces me está cumpliendo que el juego se cumple. Pero si nos vemos la cantidad de cromatina, aquí yo tengo una cromatina, 2 cromatinas, 3 cromatinas, tengo 4 cromatinas en total. Entonces la A sería 2N4C, porque por cada juego yo tengo 4 cromatinas. En cambio en la B, yo tengo un juego, ahí se cumple. Si yo quiero 2 juegos, sería así, con 2 cromatinas cada una. ¿Se entendió? Creo que me enredé, o sea, no me enredé, pero creo que igual suena como enredado, pero ¿se logró entender? Para hacer esto hay que hacerlo en parte. Primero ver la cantidad de juegos, ir tachando los que no cumplen la cantidad de juegos, y luego vemos la cantidad de cromatina. El 12 que siempre va al lado me indica la cantidad de cromatina que hay por juego. Por juego, ¿ya? Entonces, para responder esto, sí, es que no es que lo de los, es que, así, bueno, lo de los juegos confunde, pero así es. Normalmente uno tiende a decir, 2N, entonces tengo que tener 2 cromosomas, entonces marca las que tienen 2 cromosomas, pero eso está malo. El N equivale a un juego, como un paquete. Mi N vale 4, entonces si yo tengo 2N, voy a tener que tener 8 y cosas así. Ahora, el C me indica la cantidad de cromatina que hay por paquete o que hay por juego. Si yo tengo que mi juego puse que habían 3 cromosomas, y yo voy a decir que la cantidad de cromatina por los 3 cromosomas va a ser C. Entonces, va a tener que ser simple, va a tener que ser simple, va a tener que ser simple, porque yo estoy diciendo que estos 3 cromosomas que completen mi juego solamente tengan una cromatina. Y eso es lo que me indica la C al lado, básicamente. No, la B es 2N2C, porque yo dije que mi juego vale 2. Entonces, mi juego, este es NC, o sea, N2C. Está acá, que tenga 2 cromosomas. Como me piden el doble, o sea, diploide, tengo que tener otras 2 más, tengo que tener 4. Entonces, la B es 2N, 2N, 2C. Me equivoqué. La B es 2N, 2C, la A es 2N4C, la C era N4C, la D era N2C, y la E era 3N, sí, porque son 3 juegos da 2. Entonces ahí yo tengo un juego, 2 juegos, 3 juegos da 2. 3N12, no. Por juego, sí, 3N12. Esa es la E. Entonces, esa es la explicación, y la correcta es la B, por si acaso. Todo esto era la explicación para decir que la correcta es la B, básicamente. Entonces, espero que se haya entendido. Si aún siguen sin entender, lo vemos al final de la clase. O sea que si se pueden quedar, me avisan como, oye, podemos revisar de nuevo la 9, y ahí lo explicamos con más lentitud, ¿ya? O si no, pueden volver a ver el video en YouTube cuando esté subido, y ahí se dan cuenta, o lo hacen ustedes, o algo así. Buguea, pero una vez que lo entiendes, es fácil de entender. Ya, hagamos la 10. Bueno, dice, el proceso de no disyunción genera gametos alterados que al fecundarse originan aneuploidía, lo que implica déficit o exceso de uno o más cromosomas en el cariotipo. Entonces me está diciendo que las aneuploidías son estos gametos alterados donde no tiene la cantidad de cromosomas correctos. Recordemos como estamos hablando de gametos, deberían tener la mitad del juego cromosómico, 23. Entonces, en vez de tener 23, tienen uno más o uno menos, y así. El esquema representa alteraciones en el proceso de separación de cromosomas en la gametogénesis. Si estos se fecundan, originan trisomías o monosomías. Recordemos que las trisomías eran cuando había un cromosoma más total. O sea, por ejemplo, en vez de tener 46 cromosomas ese organismo, va a tener 47.
ahí tiene uno más. Esa sería una trisomía. Cuando ocurre una monosomía es cuando tiene un cromosoma menos del que debería. Entonces, por ejemplo, en vez de tener 46, tiene 45, ¿ya? O en vez de tener 23, tiene 22. En vez de tener, y en el otro era, en vez de tener 23, tienen 24, si lo vemos en el formato gamético. Esas eran las trisomías y las monosomías. Entonces luego me dicen, de acuerdo con el esquema, ¿cuál de las siguientes fecundaciones origina una condición disómica anormal? Que me digan condición disómica anormal se refiere a que el cariotipo o que la cantidad de cromosomas no sea la correcta. O sea, puede tener uno más o uno menos. A eso se refiere que sea disómico anormal. ¿Ya? Bueno, la fórmula de la trisomía. La trisomía, voy a poner T, es cuando yo tengo 2n más 1, ¿ya? La monosomía es cuando yo tengo 2n menos 1, ¿ok? Ahora veamos cuál está correcta. Me dicen, trisomía, al fecundarse gametos con n más 1, n más 1. Si yo sumo n más 1 más n más 1 me da 2n más 2. Y las trisomías son 2n más 1. Así que la A no puede ser. Luego me dice, monosomía al fecundar los gametos n-1 con n-1. Si yo fecundo eso me va a dar 2n normal. Así que eso tampoco es, porque monosomía es 2n-1. La C dice, trisomía en la fecundación de n más 1 con n-1. Si yo sumo n más 1 con n-1 me queda solamente 2n, no 2n más 1, así que mal. Monosomía al fecundar gametos n-1 con n más 1. Ah, mentira, aquí era 2n menos 2. Nadie me dijo nada. A ver. Ah, sí, sí me dijeron. Perdón, ups. Ya, entonces la B era 2n menos 2. Y la D me dice, monosomía al fecundar gametos n-1 con n más 1, aquí sí da 2n, así que la D no es. Y si vemos la E, dice, trisomía en la fecundación de gametos n más 1 con n, si yo sumo eso me da 2n más 1. Y se cumple. Esto quiere decir que mis células diploides van a tener un cromosoma más, o sea, va a tener 46 más 1, 47. Entonces la respuesta correcta es la E. ¿Se entendió? Había que saber lo de trisomía y monosomía. Teníamos que saber que trisomía era 2n más 1 y monosomía era 2n menos 1. ¿Y con eso? Sí, me di cuenta, Carlos, gracias. Y justo con eso, luego uno lo va probando nomás, así sumando como matemática. Easy peasy. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Perfecto. Buenísima. La 11. Bueno, dice. ¿Al tiro? Bueno, es que estoy leyendo el chat. Creo que... Ah, bueno. Pues ya, pasa. Pasan qué cosas. Bueno, en el fondo de tu corazón marcaste ese, Carlos, no te preocupes. Bueno, dice, los hoyuelos en las mejillas o margaritas son causados por un defecto en el tejido conectivo subcutáneo, que se desarrolla en el curso del desarrollo embrionario, aunque también pueden ser causados por variaciones en la estructura del músculo de la cara, conocido como cigomático mayor. Un varón con margaritas, tiene hijos con una mujer con ausencia de estas. Entonces yo tengo un hombre que sí, una mujer que no. Y los descendientes, hijos e hijas, tienen hoyuelos. Y me preguntan cuál es el patrón de herencia de esta alteración. Yo al tiro voy a descartar mitocondrial y, bueno, iba a destacar ligado al Y. ¿Por qué tendría que descartar que es mitocondrial? Porque la herencia que es mitocondrial es porque
Las mujeres son las que aportan el rasgo, solo las mujeres. Y todas sus descendencias la tienen, sean hijos e hijas, van a presentar esa anomalía, en este caso anomalía, no sé cómo decirlo, esa característica, mejor, suena mejor. Entonces, ¿por qué? Porque las mujeres donan sus mitocondrias y ahí va la lecera y todos los hijos, toda la descendencia, sea hijo o hija, lo va a tener. Pero ¿por qué no es aquí? Porque aquí me están diciendo que el hombre tiene margaritas y que la mujer no tiene. Entonces, ¿cómo va a ser mitocondrial si la mujer no tiene? Entonces, la 11 eliminó. Ya, ahora vamos. Ahora, bueno, yo sé que es la C, pero porque me acordaba de una cosa que se la voy a decir al final, pero si quieren lo vamos haciendo uno por uno para ir descartando porque es uno y cuál es la otra. Si fuera autosómico recesivo, autosómico recesivo, indicaría que la opción para que me dé margarita tendría que ser un homocigoto recesivo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo junto el varón que tenía margaritas con una mujer que no tiene margaritas, ya puede ser AA, o sea, un heterocigoto o un homocigoto dominante, sí o sí la descendencia no va a tener margaritas. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando el carácter de no tiene margaritas al dominante, y el dominante predomina sobre el recesivo. Si yo hago el cruce con heterocigoto, van a aparecer rasgos que sí tienen margaritas. Si no me equivoco, era así. Pero solamente la mitad tiene margaritas, esta tiene margaritas y esta no tiene margaritas. Esta no tiene, pero esta sí. Y en el enunciado me están diciendo que todos tienen. Entonces no puede ser esta. Y con la otra, con el homocigoto dominante, menos, porque ahí ninguno tendría margaritas. Entonces por eso la A no puede ser y se cambia, si fuera recesivo. ¿Ya? ¿Se entendió por qué la A no puede ser? Nadie marcó la A, perfecto. Entonces creo que sí se entiende. Debía haberme fijado en eso primero. Luego, me están diciendo que es recesivo ligado al X. Si el hombre posee el recesivo ligado al X, entonces me quedaría así. XAY por un XX. Este XX puede ser heterocigoto o puede ser homocigoto dominante, pero va a pasar lo mismo que otro. Aquí el hombre, si me sale un hombre, puede ser X así o puede ser así. Y aquí uno me estaría presentando y el, o sea, perdón, al revés. Uno me estaría presentando, ay no, de nuevo lo dije al revés. Uno no me estaría presentando y el otro sí me estaría presentando. Y eso está malo porque me están diciendo que todos presentan, todos sus hijos e hijas. Entonces aquí tampoco me sirve. Entonces por eso la B no puede ser. Entonces la A dijimos que no podía ser. La B dijimos que no podía ser. Ahora veamos la D. La D dice que sea dominante ligado al X. Entonces, aquí me está diciendo que el dominante es el que manda. Entonces, hagámoslo. Si fuera dominante, la mujer, como no lo expresa, tendría que tener genes recesivos, ¿ya? Recesivos ligados al X, porque la mujer no lo expresa. Y al hacer esto, claro, aquí me funciona que las mujeres saldrían con margaritas, pero si vemos en el caso del hombre, el hombre dona la Y y la mujer es el que dona la X. Y si yo pongo una X que es recesiva, ahí ya automáticamente ese no tendría margarita. Y ahí ya tampoco me estaría funcionando. Entonces, esta es mala también, la C, o sea, la D. Y bueno, ahí nos quedaría por último la C, que sería autosómico ligado al dominante, que sea autosómico quiere decir que no va ligado al sexo, o sea, no importa si es hombre, no importa si es mujer, no importa la X y no importa la Y. Entonces, si fuera autosómico dominante, entonces claro, si me dicen que el gen dominante me expresa las margaritas, la mujer tendría que ser recesiva para que no la exprese. Entonces, si yo cruzo así,
En la primera no me sirve, por eso no es heterocigoto. No sé por qué copié esa, como que se me fue. Entonces, si me dicen autosómico dominante, entonces al hacer el cruce, todos me van a salir heterocigotos, pero como el dominante es el que se expresa, todos me salen con margaritas. Así que por eso es la fórmula de por qué es la C. ¿Ya? Ahora, yo tengo anotado, ya esto es como el que se le quiere aprender de memoria y no hacer uno cada uno. Yo tengo anotado que si el padre, cuando es ligado al X, si el padre le da la característica a solamente los hijos, yo esta anótelo si quieren, si el padre le da la característica solo a los hijos, es porque la característica está ligada al cromosoma Y, al Y, porque solamente se lo da a los hijos. Si solamente se lo da a las hijas, entonces porque está ligado al cromosoma X del padre, si solamente se lo da a las hijas. Entonces está ligada a la característica del cromosoma X del padre. En cambio, si el padre le da a todos los hijos, siendo niños o niñas, si le da a todos, como en este caso, nunca va a ser ligado y siempre va a ser autosómico. Siempre va a ser algún gen autosómico. No necesariamente dominante, pero sí autosómico y no ligado al X. Y yo tengo esas reglitas ahí de memoria para ahorrarme tiempo. Me las aprendí. Entonces, recuerden que cuando me dicen que un gen es autosómico, se refiere a un gen que no está ligado al sexo, o sea, no está ligado a si es X o no está ligado al Y. A eso se refiere que es autosómico. Entonces, esas son como las reglitas que me aprendí y yo ya, sabiéndome esa memoria, no era necesario comprobarlo. Aquí yo ya lo comprobé por si había gente que no sabía cómo hacerlo o cosas así. Pero sabiendo que si el padre dona algo a todos sus hijos e hijas, a todos, ya tengo que saber que es algo autosómico y no ligado al cromosoma X o Y, o al sexo, básicamente. Así que así tachaba a todas al tiro y me quedaba el autosómico y luego tenía que comprobar entre la A y la C, básicamente. Eso sería, ¿se entendió? No, la mitocondrial significa que la mamá dona sus mitocondrias y en las mitocondrias va ahí va la característica técnicamente y como solamente la mamá dona la mitocondria, toda la descendencia lo va a tener, sea hombres o mujeres, porque la mamá es la que dona las mitocondrias. Bueno, la 12. Bueno, dice, la siguiente genealogía representa la transmisión del daltonismo en una familia pequeña. Ya, ¿eso es familia pequeña? 4. Ya, dice en una familia pequeña. Al respecto es correcto afirmar que él o la. Entonces, me están diciendo que daltonismo. Y para esto tenemos que recordar de memoria, sin olvidar que el daltonismo se expresa en el gen ligado al X y recesivo, ¿ya? Entonces, el daltonismo se expresa en el gen elevado a X recesivo. Para que un hombre tenga daltonismo, basta, como tiene solamente una X, basta que ese X sea recesivo y ya tiene daltonismo, sin importarle Y. Para que una mujer exprese su daltonismo, tiene que tener los dos cromosomas recesivos. Para que sea portadora, necesita tener uno recesivo y el otro dominante. ¿Ya? Eso es lo que necesitan saber previo a contestar cualquier pregunta del daltonismo. Entonces, aquí me están diciendo que yo tengo una mujer que porta, como está en negrito, significa que lo expresa, que porta, ¿ya? Entonces me están diciendo que en el 1, la mujer del 1 expresa el daltonismo. Entonces yo ya sé que su genes es XXAA, recesivo. Homocigoto X recesivo. No sé cómo decirlo, ya. Pero no sé el del padre. Y yo sé que la descendencia, aquí yo tuve una mujer recesiva con daltonismo y un hombre recesivo con daltonismo. Recordé, escribí aquí, perdón, se me fue. Y aquí donde viene respondemos la primera pregunta, si el padre es daltónico o no.
Bueno, para contestar esta pregunta no me tengo que fijar en el hombre, porque en el hombre la X la dona la mujer y yo ya sé que la mujer presenta dos recesivos, así que el hombre sí o sí va a ser daltónico siempre. Así que contesto la 3 al tiro. Este hombre de aquí también va a ser daltónico. ¿Por qué? Porque la X del hombre la da la mamá o la mujer y la mujer presenta dos recesivos. Entonces, si yo hago la mezcla, yo sé que entonces va a ser sí o sí, sin cero posibilidad, todos los hombres van a ser daltónicos. Entonces, el hombre, que es el 6, sí o sí va a ser daltónico. Así que la 3 correcta. Tacho las alternativas, todas las que no son la 3. Luego, ahora me fijo para responder si el padre es daltónico o no, me fijo en la mujer, su descendiente, en la mujer número 3. La mujer número 3 me dice que es daltónica, entonces se ve así, sus cromosomas, ¿ya? Una X la dona la mamá, la otra X la dona el papá. El papá solamente tiene una X. Entonces, si yo tengo una mamá, lo voy a hacer con otro color. Si yo tengo una mujer así y un hombre en donde yo no sé si su X es dominante o recesivo, hago el cruce hipotético. Este tendría que ser con este y este tendría que ser con este. Entonces me quedaría XA por X, XA por X. Y aquí está la pillería. En la mujer me están diciendo que tiene las dos X con el gen recesivo. Entonces aquí tendría que ser A. Y para que sea esta A, entonces el hombre tiene que ser A. O sea, A recesivo, ¿ya? Entonces para que la mujer haya salido con dos recesivos, entonces porque como uno lo aporta el papá y otro la mamá, ya sabemos que la mamá aporta el recesivo. Y para que el otro también sea recesivo, entonces el del papá automáticamente tiene que ser recesivo. Y ahí descubrimos que el papá también es daltónico porque los hombres basta que tenga solamente el cromosoma X recesivo para hacerlo. Entonces el padre es daltónico. Y por eso mismo la hija 5 no puede ser portadora, porque para que sea portadora necesita uno dominante y uno recesivo. Y ya descubrimos que la mamá tiene dos recesivos y el papá tiene también uno recesivo. Y una X la entrega la mamá, la otra X la entrega el papá. Entonces ahí no hay dominante, pues entonces nunca voy a tener una portadora en esta familia. Así que técnicamente aquí todos son daltónicos, ¿ya? Entonces la respuesta correcta sería letra D, 1 y 3. ¿Se entendió? ¿Se entendió, gente, en el chat? Los que respondieron la letra E, que igual la B y la E, que fueron la mayoría, ¿entendieron cómo hacerlo? Perfecto. Si a alguno le queda una duda, me avisa, ya que me preocupa los del B y los del D. O sea, me preocupa que no hayan entendido, por si acaso. La 13. Ya. Dice, ¿cuál de los siguientes hechos corresponde a un factor abiótico que puede afectar a la distribución y tamaño de las poblaciones? Factor abiótico, o sea, un factor que no sea por un ser vivo, básicamente. El sobrepastoreo lo hace un ser humano o cualquier otra especie hacia otra. Ahí es un factor biótico, no abiótico, hay vida, el sobrepastoreo no ocurre naturalmente. La excesiva migración también es algo, ocurre por algo biótico, que nosotros no estamos migrando así, entonces es por algo biótico. Entonces la B tampoco puede ser. Y la D dice la presencia de nuevas poblaciones. Nuevas poblaciones están compuestas por factores bióticos, que son los seres vivos, entonces tampoco me sirve. En cambio, la C me dice cambio de estación anual a una época más propicia. El cambio de estación es un factor abiótico, es un factor de la naturaleza, algo que no esté como ocasionado por algún ser vivo, por ejemplo, o algún factor biótico. Entonces la respuesta correcta era la 13. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Bueno. Dice, un grupo de investigadores estudiaron el efecto de las hormigas sobre el pulgón verde y el pulgón lanígero.
determinando el número de descendientes que tuvo cada pulgón en presencia y en ausencia de las hormigas en ensayos con manzanos en maceta. Entonces, ¿cuál es el número de descendientes o cómo afectan las hormigas en el número de descendientes en estos dos tipos de pulgones? ¿Ya? Y si analizamos, en el pulgón que es verde, cuando está con la hormiga, la descendencia es enorme. Cuando está sin la hormiga, la descendencia es baja. Ahora, si vemos con el pulgón rojo, cuando está con la hormiga, su descendencia es baja, entonces les desfavorece. En cambio, cuando están sin la hormiga, su descendencia es más alta. Entonces, técnicamente, sin su presencia de las hormigas, los pulgones, o el pulgón lanígeno, o sea, lanígero, lanígero, cumple, deja mayor descendencia. Entonces, a partir de los datos anteriores, es correcto inferir que las hormigas son, bueno, aquí las hormigas son beneficiosas para el pulgón lanígero e indiferentes para el pulgón verde, eso es incorrecto. Son técnicamente, si nos vemos en el caso B, o en el pulgón lanígero, si lo vemos, las hormigas les desfavorecen, porque cuando están en presencia de hormigas, ocurre una baja descendencia, entonces es desfavorable para el pulgón rojo, básicamente. En cambio, si vemos el pulgón verde, con hormigas le favorece, le beneficia. Entonces, como ya saqué eso, eliminemos la alternativa todo lo que digan contrario. Si dice desfavorable para el pulgón verde, eliminemos, porque ya sabemos que es favorable, que es beneficioso. Desfavorable para ambos, incorrecto. Y nos quedamos, y beneficiosa para ambos, no, porque es beneficiosa para el verde y desbeneficiosa para el rojo. Y vemos lo que dice la D, que es la última que nos queda. Dice, beneficiosa para el pulgón verde y desfavorable para el pulgón lanígero. Esa es correcta porque si vemos, en presencia de las hormigas, se favorece la descendencia y en el otro pulgón, en presencia de hormigas, se desfavorece la presencia. ¿Quedó claro la pregunta 14? Sigamos entonces con la 10. Dice, el esquema... Espérame. Ahí está, ahora sí. El esquema muestra los tipos de interacciones entre especies que pueden ocurrir dentro de una comunidad. Cada cuadrante representa un tipo de interacción, representada por los signos. Esto es importante que se lo aprendan de memoria. En el primer cuadrante yo tengo más con más. Las relaciones que eran de tipo más con más podrían ser dos: mutualismo o protocooperación. ¿Cuál es la diferencia de mutualismo y protocooperación? Que en el mutualismo es una relación obligada, en cambio la protocooperación es favorable para ambos, pero no es algo obligatorio. La relación menos cero es, o sea, desfavorable y neutro es amensalismo. La relación más cero es comensalismo. Uno se ve favorecido, el otro se ve, no le interesa, no se ve ni perjudicado ni beneficiado. Y la que es más menos, ahí tenemos varias. Puede ser depredación, puede ser parasitismo, y ahí no va en realidad, porque competencia es menos menos. Entonces, ya que los ordenamos, veamos cuál es la correcta. Dice, ya, que el 1 es mutualismo, ya podría ser. El 2 comensalismo, y ahí nos parreamos todo, porque no puede ser amensalismo, o sea, no puede ser comensalismo, es amensalismo. Luego, la B. Bueno, pero ya sabemos que todas las 1 son mutualismo o protocooperación, así que eliminamos las que no dicen esa. Bueno, la B dice protocooperación, la 2 dice depredación, eso es falso, la 3 era depredación, no la 2. Luego me dicen la D, 1 mutualismo, ya funciona, 2 parasitismo, y ahí cagoneamos. No puede ser parasitismo porque parasitismo puede ser la 3, pero no la 2. Y la última, que es la E, me dice 1 protocooperación, sí funciona, 2 amensalismo, correcto, 3 parasitismo, sí puede ser, y 4 comensalismo, perfecto, es la única que cumplía.
Simbiosis se le dicen a las interacciones, es como un conjunto de interacciones biológicas. Y dentro de la simbiosis tenemos lo que es el parasitismo, el mutualismo, la protocooperación, el amensalismo y el comensalismo. Es como este conjunto, ¿ya? Entonces simbiosis no podía ser, porque es como el nombre de todo. Sí, es simbiosis como el título de todo, tal como dijo Tomás. Así que no podía ser. ¿Quedó claro la 15? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? La 16. Dice, el esquema representa los sustratos que requiere el proceso de fotosíntesis y los productos que genera. Y ahí me están mostrando esta imagen que me dice que en la fotosíntesis utiliza energía de la luz solar, utiliza dióxido de carbono, agua, energía para producir estas moléculas orgánicas que es la glucosa y el oxígeno. De acuerdo con esta relación esquematizada, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? ¿Cuál está falsa? Dice, proceso que transduce energía al utilizar energía luminosa para formar energía química. Esa está correcta, por eso la A se elimina. Recordemos que este proceso, en la fotosíntesis, se toma energía solar, energía de la luz solar, y se transforma en energía química, ¿ya? Así que la A es correcta, por lo que se elimina, porque me están preguntando la falsa. Lo me dice, es un proceso catabólico, requiere de energía lumínica para activar el sistema. Y como ya hemos estudiado y hicimos en unos ejercicios en la otra semana, los procesos que eran catabólicos eran procesos de degradación, ¿ya? En donde se rompe y en donde se bota, se libera energía. La fotosíntesis es un proceso de formación. Aquí se forman, se sintetizan moléculas orgánicas, a partir de inorgánicas, y para eso se necesita energía, y por eso se absorbe energía de la luz del sol. Entonces la D es la incorrecta, porque la D me están diciendo todo lo contrario, que la fotosíntesis es un proceso que rompe y además que libera energía. Y al contrario, la fotosíntesis es un proceso que sintetiza y que absorbe energía para poder sintetizar esas cosas nuevas. Veamos las otras, porque aquí estuvieron más dispersos los resultados. Dice, es un proceso de síntesis química orgánica a partir de química inorgánica, eso es correcto. Se lo he mencionado como 500 veces. La semana pasada en la ejercitación le dije, recuerden que la fotosíntesis transforma materia inorgánica en materia orgánica. La C es correcta, así que la C se tacha. Luego la D dice, es un proceso endergónico y anabólico a la vez. Y eso es lo que le estaba comentando antes. Que sea anabólico quiere decir que sintetiza, y es correcto, sintetiza moléculas orgánicas. Y aunque sea un proceso endergónico, se refiere a que es un proceso que absorbe energía, y eso está correcto. Absorbe la energía de la luz solar para ocuparla y sintetizar y transformar otras cosas. Así que la D es correcta, así que se elimina. Luego me dicen, requiere del transporte de gases, incorpora dióxido de carbono y libera oxígeno, eso está más claro del agua. Lo teníamos que ver solamente en el esquema. El dióxido de carbono entra en el cloroplasto y sale oxígeno, ¿ya? Entonces la E también se eliminaba. La 17. La hipótesis de la perturbación intermedia sostiene que en la presencia de perturbaciones moderadas, la riqueza en el número de especies de una comunidad madura es mayor que en ausencia de dichas perturbaciones. Entonces aquí técnicamente esta hipótesis me está diciendo que cuando hay perturbaciones en la comunidad, aumenta la riqueza en la especie que cuando no hay perturbación. Y aquí me dice, un muy buen ejemplo natural de ello es la acción anual del fuego que genera pequeños claros en el bosque tupido amazónico durante la estación seca. Usted, que es un muy conocido ecólogo de comunidades, propone para el citado caso que los claros generados por el fuego se produce
¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué aumenta la riqueza en el caso del fuego? Básicamente a eso va la pregunta. Y me dicen, 1, el inmediato copamiento mediante las especies más abundantes de dicha comunidad. Esa no me va a generar más riqueza porque técnicamente quiere decir que ocurre el fuego y las especies que eran abundantes anteriormente a ese fuego vuelven a estar. Y ahí no me aumenta la riqueza, sino como que se mantiene. No sé si se dan cuenta de eso. En la 2, me dice, la eliminación de especies mal adaptadas por otras ya existentes en la comunidad. Eso quiere decir que ocurre lo del fuego y luego además se me eliminan las especies que estaban mal adaptadas porque las que ya vivían ahí las eliminaron. Ahí ocurre un aumento de riqueza. Ahí a mí me parece lo contrario, disminuye incluso la riqueza porque ya los animales que estaban viviendo ahí eliminaron a otros que estaban mal adaptados, entonces la riqueza no aumenta, sino que disminuye, porque incluso estoy eliminando otro tipo de animales. Entonces la 1 y la 2 no podrían ser. En la 1 se mantendría, porque me están diciendo que al tiro vienen las que ya estaban antes, entonces si vienen las que ya estaban antes no me va a aumentar la riqueza. En la 2 disminuye porque me dice que ocurre lo del fuego y las que eran mejores eliminan a las otras. Pero no me están diciendo que eran especies que no eran de la comunidad, sino que incluso me están diciendo que ya existían ahí. Entonces, tampoco me aumenta la riqueza, sino que me la disminuye. Y en la 3 me dice, procesos de repoblamiento mediante la llegada de nuevas especies a la comunidad. Y eso sí me va a aumentar la riqueza, porque aparte de la que ya existía, llegan nuevas especies. Y eso hace que la riqueza aumente. En cambio, las otras dos se mantiene o disminuye. Pero en la 3, como llegan nuevas especies, eso hace que mi riqueza aumente, haya más variedad. Ya a eso se refiere. Entonces, ¿cuál estaría correcta? La C, solo 3. ¿Alguna duda, alguna consulta en esta? Solamente una persona marcó la C. Así que, ¿duda, consulta? No. Sí, eso, con copamiento, eso, como que se llena, como que se instala al tiro. Con el inmediato copamiento es como que al tiro se instala, como que, o se llena, así. Entonces, por eso la riqueza no aumenta, y con riqueza me refiero a variedad de especies. En la 1 se mantiene, porque las mismas que estaban antes vuelven. En la 2 se disminuye la riqueza, porque de las especies que ya tenía, algunas se eliminan. Y en la 3 es las únicas que me aumentan la riqueza porque llegan nuevas especies, ¿ya? Entonces la 17 es la C. Y hagamos la última de este ensayo del Pedro Valdivia, que es la 18. Bueno, dice, un estudio realizado en 2016 por investigadores forestales de la Universidad de la Frontera en Temuco y de la Universidad Austral en Valdivia, encontró que, aunque las tasas más altas de deforestación en la selva valdiviana ocurrieron entre 1970 y 1990, los bosques continuaron siendo talados y degradados a una tasa elevada durante las 2 últimas décadas. Desde el año 2000, Chile está perdiendo en promedio 30.000 hectáreas de bosque nativo cada año. Casi un tercio de esa pérdida de bosque se produce solo en la región de la Araucanía. Y si las tendencias actuales continúan en esta región, los autores del estudio afirman que podrían llevar a la deforestación completa de las zonas ubicadas fuera de las áreas protegidas nacionales. Y ahí dice de dónde sacaron el coso. Al respecto, ¿qué consecuencias adicionales de la deforestación puede provocar la explotación y la tala indiscriminada de los bosques nativos? Entonces, técnicamente me están preguntando, ¿qué otra consecuencia negativa le va a traer al medio ambiente que siga esta explotación y tala indiscriminada? Para responder esta pregunta, necesito conocer qué hacen o cuál es el impacto de los bosques en el medio ambiente. Los árboles y los bosques disminuyen los gases invernaderos porque como ellos hacen fotosíntesis, lo que hace es asimilar el dióxido de carbono y transformarlo en el oxígeno. Y el dióxido de carbono es uno de los principales, uno de los más importantes gases de efecto invernadero, ¿ya? Esa es una o la primera función que hacen los árboles o los bosques.
La segunda función es que disminuye la probabilidad de inundaciones, ya que absorben el agua del suelo. La tercera información o la tercera función que aportan es que evitan la erosión de los suelos y la desertificación, ya que el viento el viento cuando pasa no erosiona tanto por la presencia de los árboles a que el viento pasara sin que no hubiera nada, que estuviera pelado. Entonces, frena esa erosión, o sea, no la frena, pero disminuye esa erosión. Y en desertificación, los árboles son como una barrera. Entonces, cuando los vientos llevan arena o tierra, lo que sea, arena en especial, cuando los vientos traen la arena, los árboles actúan como barrera y así evitan la desertificación. Entonces, si yo quito los árboles, si se eliminan los árboles y sigue esta tala indiscriminada, que es muy mala, por cierto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar los gases invernaderos, porque sin árboles no se puede asimilar el dióxido de carbono. Una menor probabilidad de inundaciones, eso es lo contrario, va a haber más inundaciones, porque los árboles no van a poder absorber el agua. Entonces la 2 no es. Y luego me dicen la 3, una severa erosión de suelo y desertificación, y eso es correcto. ¿Por qué? Porque si no están los árboles, no va a haber nada actuando como barrera en donde la arena no se acumule, y el viento va a causar más erosión, más directo el efecto técnicamente. Entonces la respuesta correcta, como respondieron todos y los felicito, fue la C, 1 y 3. Y bueno, eso sería todo. Hicimos toda la parte de biología común. No sé qué tan largo quedó el video, pero espero que se haya entendido bien, que hayan entendido mis explicaciones. Yo sé que me enredo así, se me traba la lengua, pero espero que haya quedado todo claro. Si les surge alguna duda, pueden escribirme a mi Instagram, me pueden escribir al Telegram, también pueden escribirle a la Fer, o se pueden ayudar entre ustedes en los grupos. Para eso también sirven los grupos, así que aprovechenlo, y más ahora que queda poquito tiempo. Eh, y eso, espero que les haya gustado la clase. Si tienen algún comentario también lo pueden escribir en los comentarios de YouTube. Recuerden darle like al video, tampoco cuesta nada. Y eso, que tengan bonito estudio y bonito fin de semana. Nos vemos.